Gracias, buena tarde a todas, a todos los medios de comunicación. Gracias por atender esta convocatoria y también le damos la bienvenida a nuestros diputados federales, diputados locales, por supuesto al senador César Cravioto. Pues en efecto, la presente conferencia de prensa busca anunciar que hemos inscrito un punto de acuerdo que busca que en la comisión, que en el Congreso de la Ciudad de México se cree una comisión especial con miras a investigar un tema que ha aquejado a esta ciudad durante los últimos años, fundamentalmente en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, senador también de esta honorable Senado de la República, porque la ciudadanía, sobre todo en Benito Juárez, en Coyoacán, en Miguel Hidalgo, pero en otras alcaldías, se ha enfrentado a autoridades corruptas. El senador César Cravioto, su servidora, fuimos diputados locales en la última Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y una de las grandes batallas que dimos en ese momento, mientras era el gobierno de Miguel Ángel Mancera y de otros alcaldes o en ese entonces jefes y jefas delegacionales corruptos, fue contra el desarrollo inmobiliario voraz que en esta ciudad ha impactado no solo en cuestión de servicios, no solo en cuestión de daño al patrimonio, sino además hoy sabemos que varios de los edificios dañados, de las muertes que lamentablemente hubo en el 2017 por los sismos, pues sin duda ha sido derivada de esta corrupción inmobiliaria, donde en la mente de algunos servidores, sobre todo panistas, pues otorgar permisos a través de corrupción, permitir que se realicen obras donde no se deberán de realizar, pues fue para ellos sencillos, fundamentalmente porque significaba un enriquecimiento y una cadena de corrupción que les favorecía en sus bolsillos y no les importó en ningún momento la vida de la ciudadanía, y por eso, derivado de que la Fiscalía de la Ciudad de México ha anunciado que ha iniciado esta investigación, que hay que decirlo, no es nueva, desde que inició el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y desde que cambió la Fiscalía, ha habido una serie de detenciones a funcionarios de Miguel Ángel Mancera y de investigaciones también a funcionarios y ahora a directores vinculados a exalcaldes panistas por toda esta red de corrupción que organizaciones sociales y vecinos organizados han denominado el cártel inmobiliario, y que sin duda es una de las grandes causas que ha movilizado a la ciudadanía en los últimos años y que ha lastimado la vida y la tranquilidad de las personas. En ese sentido, le daré lectura al punto de acuerdo que estamos proponiendo para pasar a darle la palabra aquí a los compañeros que nos acompañan. Estamos proponiendo el senador César Cravioto y su servidora el punto de acuerdo que dice: primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la investigación de la red de corrupción inmobiliaria operada entre 2006 y 2018. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa de que goza la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 constitucional, exhorta a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México a crear una comisión de investigación para coadyuvar en el esclarecimiento de los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Creemos, insisto, y con eso termino yo esta presentación para dar paso a lo que mencionen nuestros compañeros, pues que sin duda hay una gran red de corrupción vinculada al negocio inmobiliario que tiene no solo que investigarse, castigarse, sino que además debemos detener, porque ha sido uno de los grandes impactos a esta ciudad y que está implicando a varios, insisto, jefes delegacionales panistas que hoy ocupan cargos como el actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Romero, que era uno de los jefes delegacionales que en ese entonces estaba al frente cuando el director jurídico de gobierno y cuando el director de obras pues realizaba esta red de corrupción
de favores y de permisos a la ligera, y por eso creemos que es escandaloso descubrir la red de corrupción inmobiliaria ligada al Partido Acción Nacional. Bien, buenos días, buenas tardes. Para ahondar en lo que comenta mi compañera Citlali Hernández, decirles que justamente cuando estuvimos como diputados en la Asamblea Legislativa, el principal tema de reclamo ciudadano fue justamente ese desarrollo inmobiliario incontrolable que se dio en los 6 años del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y cuando nosotros llegamos a la asamblea, cuando irrumpe Morena en la Ciudad de México, pues teníamos la oportunidad, junto con el PAN, pues de hacer una alianza para justamente parar todos estos negocios inmobiliarios que nosotros pensamos que solo eran del gobierno central, del gobierno perredista. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que los panistas, en lugar de hacer un frente opositor contra este mal gobierno de Mancera, se alían a Mancera. Y después entendemos por qué se alían a Mancera. Pues se alían a Mancera porque ellos eran los que tenían los grandes negocios inmobiliarios en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, que eran las dos alcaldías o delegaciones en aquel entonces que gobernaba el PAN. Mucho tiene también la senadora Xóchitl Gálvez que hablar del tema, porque aquí se la pasa hablando y hablando en contra de la Cuarta Transformación, y no he escuchado que diga ni media palabra de este tema del cártel inmobiliario. Después, bueno, nosotros logramos parar en aquel entonces varios grandes negocios que tenía Mancera. Uno de ellos era que quería privatizar Avenida Chapultepec. Gracias a la oposición del grupo parlamentario de Morena en aquel entonces en la Asamblea Legislativa, se pudo parar esa aberración que tenían de privatizar Avenida Chapultepec. Aquí la diputada cuando era diputada en Iztacalco, paramos ahí también una gran obra en Coyuya que sigue parado, que estaba afectando a los vecinos. Y así decenas y decenas, bueno, era tal el tamaño del problema que el grupo parlamentario en ese momento estaba el compañero que falleció, David Cervantes, arquitecto. Él encabezó una comisión de Morena de estar revisando todas las quejas ciudadanas que teníamos. Después, ya como comisionado para la reconstrucción de la ciudad, nos tocó conocer 2 casos que se están investigando. Uno es Zapata 56, que se hizo justamente en el gobierno de Von Roerich, hoy diputado local del PAN. Fallecieron personas en ese inmueble. Un inmueble que se construyó o que se entregó un año antes del sismo del 2017 y que se vino abajo con el sismo. Y otro inmueble que se construyó en las épocas de Jorge Romero, que es Tlalpan 550. Hoy 370 familias no han podido regresar a vivir ahí porque se construyeron más pisos de los permitidos por la zonificación. Entonces, que no se hagan los perseguidos, más bien que den la cara, que den informes. Por ejemplo, ese de Tlalpan 550, por nada del mundo, aun cuando hay resoluciones de información pública de la Ciudad de México, no han querido soltar la información. El otro día me preguntaba un medio de comunicación, pero ¿por qué no ha hecho nada el gobierno de la ciudad? Yo les quiero decir que hay órdenes de aprehensión
contra el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, contra, y además ya está detenido, el excomisionado de la reconstrucción de la Ciudad de México en épocas de Miguel Ángel Mancera. Y hay otras órdenes de aprehensión contra otros funcionarios públicos, tanto de alcaldías como del gobierno central. Bueno, es tal el cinismo y la impunidad en la que quieren seguirse desarrollando los panistas, que ahora que va a haber un cambio en la presidencia nacional del PAN, pues al que quieren apuntalar es a Jorge Romero. O sea, el señor tendría que estar dando la cara ante la autoridad. No solo es el coordinador de los diputados federales del PAN, sino que es el candidato más fuerte para suceder a Marco Cortés en la presidencia nacional del PAN. Yo quiero felicitar a mis compañeras y compañeros diputados locales que no han soltado el tema, a mis compañeros diputados federales que están apoyando, y estamos haciendo una causa común, diputados, senadores y la fiscalía, concejales, para que no haya impunidad. Le decimos al pueblo de la Ciudad de México y sobre todo a quienes viven en estas alcaldías que tienen en Morena a un aliado, y que si hay información de parte de los vecinos, que por favor acudan a nosotros, porque esto solo es la punta del iceberg de toda la corrupción que ha estado entretejiendo PRD y PAN, sobre todo en la Ciudad de México. Gracias. Sí, presento. La diputada Nancy Núñez de la Ciudad de México, de Azcapotzalco. Muy buenas tardes a todos, a todas los medios que nos acompañan. Agradezco a la compañera senadora Citlali Hernández que hoy con mucha actitud se sumen a un tema y se ponga también en esta importante tribuna del Senado, un tema muy importante. Saludo también a mis compañeras legisladoras federales, a los concejales que hoy nos acompañan aquí, Pati Alfaro y Antonio Dionisio de Benito Juárez. Desde hace ya un año, desde el Congreso de la Ciudad, dimos incluso una conferencia porque ya había varias denuncias que vecinos y vecinos nos habían hecho llegar a través de los concejales, o incluso desde la legislatura pasada con la diputada Paula Soto también se hizo una serie de exhortos, pero es a raíz de lamentables hechos como es el sismo del 2017 y esta explosión también de un edificio justo en Benito Juárez, que se empieza a tener mucho más atención por parte de la Fiscalía y que ya era necesario que no existiera impunidad sobre inmuebles que tenían diversas irregularidades en el tema de su construcción. Y bueno, eso lleva a que hace unos días ya se inician las primeras detenciones como las de Vizcaíno y órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios, y que van dando una línea también a representantes populares, no solo a el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Federal, sino también al coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad, como es el diputado von Rerich, ¿no? Es el coordinador del grupo parlamentario. Entonces estamos hablando de representantes populares que coordinan sus bancadas y que durante trienios y trienios mantuvieron a funcionarios que daban una serie de permisos que permitían construir de manera irregular más pisos o saltarse ahí algunos temas a cambio de algunos moches. Comentarles que desde el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad, por supuesto que acompañamos el exhorto propuesto por nuestra compañera senadora Citlali Hernández sobre este cártel inmobiliario, que les enoja que les digan cártel, ¿no? Digámosle mafia inmobiliaria, porque se enojan cuando, bueno, a todas luces ha sido todo un cártel. Este es un tema que desde el Congreso hemos venido denunciando y hoy pues es
es a todas luces ya visible, ya diversos medios de comunicación, incluso a través de seguimientos periodísticos, le han dado también atención y que esperamos que varios vecinos y vecinas de la Benito Juárez, pues que han denunciado irregularidades a través de estas comisiones especiales puedan tener un espacio de escucha y de que los elementos probatorios que puedan traer y puedan ahondar hacia la investigación que hace la Fiscalía, ¿no? O los propios espacios legislativos, pues sea un espacio de escucha, enfatizar que esto no es un hecho aislado porque se han denunciado ya una gran cantidad de anomalías y al parecer pues no ha sido desde el trienio de Palacios, ¿no? Hasta el actual, o sea, no es solo una administración, ya tiene varios trienios y que ahora la amenaza es que esta práctica se extiende a otras alcaldías, ¿no? Ahora con Tabe gobernando Miguel Hidalgo, pues esta problemática ahora se está exportando a otras alcaldías o como el caso de Álvaro Obregón, que ya también empiezan a existir diversas denuncias. Además de pues este cártel, dicen que no tienen vergüenza, diversas solicitudes de información que se han metido vía el Info y que ahora en días recientes curiosamente declaran que los archivos relacionados con 3.815 manifestaciones de obra no se encuentran debido a supuestas inundaciones. Ahorita esperamos que se incorpore el diputado Carlos Cervantes porque él propuso también un punto de acuerdo que se suma también a uno que les enumeramos ahorita, donde el diputado Carlos Cervantes solicita información sobre las manifestaciones que se han otorgado durante estos trienios a la fecha y que derivado también de solicitudes de información se han realizado por vecinos, vecinas organizados, pero que ahora salen a decir hace unos días que no hay estos archivos de manifestaciones, porque debido a una inundación ya no se tienen curiosamente estos archivos. O sea, ese es el colmo del cinismo, lo indignante de este tema de corrupción y que en lugar de cumplir una premisa fundamental que tenemos los representantes populares y los funcionarios, que es servir al pueblo, lo que ellos han hecho es servirse del pueblo. De manera muy clara, donde se ha mostrado también una parte de enriquecimiento ilícito, de cosas que no se han aclarado y que son propias de sus declaraciones patrimoniales. En el caso del hoy alcalde Santiago Taboada, declara en su declaración que es pública y está en transparencia, etcétera, que en el año 2019 tenía otros ingresos por 40,000 pesos, pero para el año 2021 crece a 40 millones de pesos. En una empresa en donde no se encuentra ni siquiera, dicen que ese es por otros conceptos y la empresa ni siquiera se encuentra físicamente. Ya se hizo ahí un proceso de investigación incluso a través de notas periodísticas, pero este es un ejemplo de muchos que se puedan desatar. Entonces lo que se ha dado es la punta del iceberg de todo un hilo que se teje de corrupción, de trienio tras trienio y que ahorita tenemos la oportunidad no solo de que salga a la luz, sino que los vecinos y vecinas de Benito Juárez pues puedan tener acceso a la justicia de sus edificios que han sido dañados, de los inmuebles que se colapsaron, que explotaron y que hoy tengan acceso a la justicia los vecinos y las vecinas. Pues desde los diputados y diputadas de Morena en la Ciudad de México nos sumamos y estaremos vigilantes de este proceso. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, me permito, no presenté, están aquí 3 concejales de la alcaldía Benito Juárez, Antonio Alcántara, Patricia Alfaro y Enrique López, y uno de ellos quiere aprovechar el uso de la palabra y también agradecemos profundamente la presencia del senador Héctor Vasconcelos, que también se ha sumado a esta conferencia. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Senadora, gracias, senador, gracias a todos los diputados y concejales presentes. Bueno, quiero agradecer este espacio, toda vez que en el Consejo no hay espacio para la transparencia y rendición de cuentas. Lo que sobra en el Consejo de la Alcaldía es la soberbia y el discurso intimidatorio.
Bueno, mi participación es para solicitarle al titular de la alcaldía Benito Juárez que se pronuncie sobre toda la información que está corriendo en los medios sobre el fraude inmobiliario, tomando en cuenta que la documentación que está plasmada, en donde están plasmadas todas esas irregularidades, fue accidentada con una muy oportuna inundación en el edificio que la resguardaba. La ciudadanía quiere saber qué tiene el alcalde que decir al respecto. Que se pronuncie también acerca del gran negocio que, según las quejas y denuncias de los vecinos, se sigue explotando en la alcaldía, sobre el otorgamiento de licencias a edificaciones irregulares, las que han afectado a muchísimos vecinos porque estas construcciones han destruido sus casas, y cuando han recurrido a él, al alcalde, a solicitarle apoyo para lograr la reparación del daño de parte de las constructoras, la alcaldía les ha dado la espalda. Y no solo eso, a causa de las gigantescas edificaciones que se han autorizado fuera de norma, otros vecinos sufren las 24 horas del día por el tráfico de vehículos de transporte de materiales de la construcción hacia esas edificaciones, lo que ellos presumen también ha provocado, por la permanente vibración, algún daño estructural en sus propios edificios o viviendas, y la respuesta de la alcaldía ha sido ignorarlos y cerrarles las puertas. Además de la escasez de agua en muchas colonias de la demarcación por la sobrepoblación desmedida a causa de esta explosión de edificaciones. Sobre el asunto de la escasez de agua, es importante puntualizar que el señor alcalde siempre atribuye al gobierno de la Ciudad de México el origen de este problema, y se cuida muy bien de excluir al boom inmobiliario como la causante natural de la misma por la sobrepoblación que suma a nuestras colonias. Que se pronuncie también, y como lo comentaba ahorita la diputada Nancy, ante sus gobernados sobre el exponencial crecimiento de sus ingresos, basada esta información en sus propias declaraciones patrimoniales de 2019 y 2021, y que fue publicada en el diario La Jornada el 3 de agosto de 2022, en donde manifiesta que en sus ingresos, por el concepto de otros ingresos, pasa de 40,000 en 2019 a 14.4 millones de pesos en 2021. Así también que explique por qué incurrió en falsedad de declaración ante la Secretaría de la Función Pública al manifestar que es socio de una empresa de nombre Casacón S.A.D.C.B., cuyo domicilio, ubicado en Tajín 239, Interior 7, en la colonia Narvarte, corresponde a un edificio de departamentos donde no hay ninguna empresa. Que se pronuncie también sobre un tema actual que atañe a su propia administración. ¿Por qué no actúa ante las irregularidades en las construcciones que los vecinos le están reportando? La percepción ciudadana es que en materia de construcciones hay una inamovilidad sistémica de parte de su administración. Recordemos, la transparencia y la rendición de cuentas es un ejercicio necesario, porque ante la percepción de nuestros conciudadanos, todo esto daña la imagen de nuestra alcaldía como gobierno. Muchas gracias. ¿Qué decías? Bueno, le vamos a dar la palabra a la concejal Patricia Alfaro también. Muchas gracias a los medios de comunicación, muchas gracias, senadora, por la invitación. Quiero comentarles que llevamos ya casi 10 años en una lucha constante contra las autoridades corruptas de la alcaldía Benito Juárez. Iniciamos con el derribo de la octava de policía que estaba en Obrero Mundial y Cuauhtémoc, un inmueble protegido por el INBA, y que precisamente este señor, ahora detenido vizcaíno, fue el que permitió esa cuestión. De estas les puedo contar muchísimas historias. A partir del mes de diciembre, como concejala, y que formo parte de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, mencioné una lista de inmuebles irregulares en la alcaldía, en un perímetro de aproximadamente 4 cuadras. Hasta la fecha me han traído a las vueltas entre las personas de las comisiones, el secretario del consejo, la gente de verificaciones, o sea, unos a otros se echan la bolita. Tenemos ahorita un problema muy grave con una construcción en TUI 41
que es un edificio de 65 años y se le construyó un piso de más. Tenemos la comprobación de que solamente solicitaron una remodelación para impermeabilizar y pintar la fachada. Le pusieron balcones, entonces están muy preocupados los vecinos porque construcciones que se cayeron en el 2017, como el de Bretaña, como el de Escocia, son construcciones a los cuales les pusieron pisos de más. De verdad estamos en un problema, pero qué bueno que hoy podemos ver el apoyo de los senadores, de los diputados. Que también quiero mencionar que al igual que estos archivos que dijeron que se habían dañado, se ventiló los archivos que se encontraban en el complejo olímpico durante años, cajas de archivos, se pudieron tomar fotografías por medio de un vecino, donde estaban tarjetas de circulación, documentos de la alcaldía, todo, como lo evidenció, y ahorita pues está saliendo más a la luz. Ayer fueron a retirar todo de ahí, pero entonces esto es donde se pierden los documentos, se pierden, se extravían, se incendian, se inundan. Es cuanto. Bueno, se integró también el diputado local, el diputado Carlos Cervantes, y pues ese es el llamado que hacemos legisladores, diputados locales, concejales, diputados federales. Primero, reconocer el trabajo de la Fiscalía, porque en los últimos años ha sido una de las grandes demandas de las y los capitalinos, y reiterar, este es un cártel, y aunque se molesten, es un cártel inmobiliario que ha funcionado bajo el abuso de la autoridad, bajo la corrupción, bajo el enriquecimiento ilícito. Y nada más para prueba un botón, está detenido el exsecretario de Obras de Miguel Ángel Mancera, Edgar Tungui. Está detenido también Miguel Ángel Velázquez, el famoso rey de la nómina que operaba para Miguel Ángel Mancera. Y hay detenidos también Julio Serna, el jefe de gabinete de Mancera, y hay varios prófugos de la justicia que también tienen mucho que ver con este cártel inmobiliario: Raimundo Collins, Felipe de Jesús de la Sedubi, Jaime Slomansky, que estuvo a cargo de la gestión urbana con Mancera, y ahora se suma esta investigación que liga directamente al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, al actual coordinador de los diputados en el Congreso de la ciudad, el exdelegado von Roerich, y al coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, a Jorge Romero. Es decir, acusamos al Partido Acción Nacional de ser parte de un cártel inmobiliario que ha lastimado la vida de las y los ciudadanos, y por eso celebramos que se pueda realizar una comisión especial para investigar este y otros casos al respecto en el Congreso de la ciudad. Pues ese sería el mensaje que queremos compartirles, agradecer su presencia y si hay alguna pregunta, adelante. Sí, senadora, les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Quisiera, a propósito de un señalamiento que hizo el senador Cravioto, preguntarle a la senadora Citlali también, si hay conocimiento de que la senadora Xóchitl Gálvez también estuviera involucrada en este cártel inmobiliario cuando fue delegada, o si tuvo conocimiento y ocultó datos, ¿cuál sería su responsabilidad? Y también saber si tienen por ahí algún estimado de a cuánto ascendería este fraude inmobiliario con el que se han beneficiado funcionarios del PAN. Sí, hay imputaciones en su administración, sobre todo contra el que era el director general jurídico y de gobierno, un panista también muy de renombre en la Ciudad de México, y muchas quejas de vecinos, sobre todo de la zona de Polanco, por obras irregulares y por permitir también negocios ilícitos en la zona justamente de Polanco. Entonces sería bueno que cuando ella venga a dar una conferencia de prensa, pues le pregunten, y a ver si también le preguntan, a ver si ya está haciendo recopilación de estos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo hizo la Casa Gris? De estos jueguitos que con la maqueta esta que hizo
de Lego. A ver si ya está comprando muchos Legos para que se vea la dimensión de más de 3,000 construcciones que en este periodo autorizaron los gobiernos panistas. No cabría en esta explanada todos los edificios en Lego del cártel inmobiliario panista. ¿Podría ser imputada ella también y pedir su desafuero? Bueno, la Fiscalía está haciendo sus investigaciones. Y la la otra- otra pregunta era que si tiene un estimado de cuánto costará, cuánto significa este enorme negocio de los panistas, alguna... ¿Tú traes más? Pues, a mí me parece que justamente la investigación nos va a arrojar más datos, pero según la Asociación Civil Suma Urbana, que ha sido una de las asociaciones que ha dado mucho la batalla, ha reportado que por lo menos en los últimos 10 años este negocio inmobiliario de funcionarios asciende a 203,000 millones de pesos, y en esa década, al amparo de esta red de corrupción, se han otorgado 35,000, o sea, han construido 35,000 viviendas bajo este esquema. Ese es el dato que da Suma Urbana, que es asociación civil que ha documentado todo, pero yo no dudaría que pudiera ascender a mucho más, que estuvieran implicados otros personajes como Xóchitl Gálvez. Se habla también de la senadora Kenia López Rabadán y de toda esta red de corrupción que ha caracterizado a los gobiernos panistas, no solo en la Ciudad de México, sino en cualquier lugar donde gobiernan. Si nos ponemos a investigar, hay negocios fundamentalmente inmobiliarios de los panistas. Kenia López Rabadán, ¿cómo estaría involucrada? Bueno, hay acusaciones, me comentaba acá la diputada local, que hay, digamos, también quienes acusan. Insisto, yo creo que las investigaciones mencionan nombres muy particulares. Habrá que ver si estas investigaciones derivan en responsabilidades a otros funcionarios. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladores. Mi pregunta es lo siguiente. Primero, al senador Cravioto, habla de corrupción, ya habla de situaciones, y el dinero de los damnificados que usted dice que se entregó, todavía no se entrega a muchos, tan es así que mucha gente de Calzada de Tlalpan sigue sin hogar. Dos, se habla de que hay que combatir la corrupción, y sí, estamos de acuerdo en eso, yo creo que en todos los mexicanos hay que combatirla, pero no nomás de lo de ahorita. ¿Qué pasó con Dolores Padierna y René Bejarano? Que también ellos llegaban, cuando era Dolores Padierna delegada, llegaron y se apropiaban, sacaban a la gente, sobre todo adultos, a gente mayor, y se apropiaron de edificios, y creo que lo sabe, ¿no? Usted sí lo sabe porque usted está investigando toda esa situación. Se apropiaron de edificios, de casas, de lugares públicos, a la mala. O sea, si se va a investigar, ok, apoyamos, pero que sea parejo. Y dos, se dice la diputada que se inundó casualmente los papeles. ¿Cree usted que pasó lo mismo con lo del edificio del metro de la línea 12? Que también, la línea 12, que también se cayó la línea 12, y donde estaban los papeles se incendió el edificio por X. Y por último, ¿qué pasó con la situación de la escuela Repsamen? Cuando Claudia Sheinbaum era delegada de Tlalpan, que también extendió permisos, y que eso no ha tocado a nadie, y extendió permisos a esa escuela con construcciones, como ustedes señalan, que son irregulares, porque como el que usted menciona de Zapata, que se cayó por mala situación, lo mismo pasó en el Repsamen, y hasta la fecha nada más hay una inculpada, y un inculpado por parte del gobierno, pero hay mucho más gente porque son muchos muertos. Quisiera que me respondiera si va a ser pareja la situación en cuanto a exigir que se cumpla la ley. Gracias. Antes de que hable el senador Cravioto, nada más preguntarle de qué medio es o es vocero de Va por México. CCO Noticias, senadora. Cumplimos 30 años el próximo 17 de noviembre. Muy bien. A ver, sobre el tema de la reconstrucción, decirles que justamente entre otras cosas que querían hacer Jorge Romero, el hoy prófugo Mauricio Toledo y el que era el coordinador de los diputados del PRD que ya falleció, Leonel Luna, era que ellos aprobaran cada peso de la reconstrucción. Hubo tal escándalo en la ciudad que tuvieron que echar para atrás eso.
porque hubo una oposición otra vez de Morena y de la sociedad que no les permitió esa corrupción. Usted ya van varias veces que señala el tema de la reconstrucción. Yo nada más le quiero decir que en 1 año 3 meses el gobierno de Miguel Ángel Mancera entregó 0 casas a los damnificados. Y cuando yo fui comisionado de la reconstrucción, en 2 años, 6 meses, entregué más de 6,000 viviendas a los damnificados de la Ciudad de México. Hoy es un programa que sigue avanzando y que se va a entregar todas las viviendas a todos los damnificados. Hay una gran diferencia entre cómo ellos trataron a los damnificados, que no les entregaron una sola vivienda, y este gobierno del cual yo fui parte, que yo en el tiempo que estuve al frente de la reconstrucción entregamos 6,000 viviendas. Sobre la línea 12 no hay ningún documento perdido, señor, ningún documento perdido, y del Repsamen no hay ningún documento perdido, y no es verdad de que en la administración de Claudia Sheinbaum en Tlalpan se dio ningún permiso. La construcción que se hizo arriba de la escuela se hizo en administraciones anteriores. Entonces nosotros no tenemos nada que ocultar. Los panistas, que son los que están involucrados en estos casos de una corrupción gigantesca de autorización de obras y obras y obras y obras en la Ciudad de México, son los que dicen que no hay documentos porque se inundaron las oficinas y ya no hay papeles. No, señor, somos muy distintos y por eso estamos aquí dando la cara. Bueno, no estamos debatiendo, usted preguntó, yo contesté. Otra pregunta, por favor. Sí, la siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias. Una para Citlali y otra para el senador Cravioto. Entonces, ¿van por el desafuero de Jorge Romero Citlali? Bueno, primero tendría que ser la Fiscalía la que lo solicite. Si la Fiscalía lo solicita, por supuesto que, y aquí están diputados federales, yo creo que estaríamos apoyando el grupo parlamentario de Morena ese tema, pero el paso lo tiene que dar la Fiscalía. Bien, y para el senador Cravioto. Pues yo soy el senador Cravioto. Ya le contesté. Bueno, si tú quieres contestar esa parte. No, solo, del a ver, desafuero de Romero. reiteramos antes que el desafuero o que cualquier solicitud de la Fiscalía, lo que reiteramos hoy es que no han respondido. Es decir, Jorge Romero era el alcalde de Benito Juárez cuando este director jurídico, cuando sus directores de obras hacían esto. Entonces, de entrada que den la cara, que respondan, que den una respuesta a la ciudadanía, y yo sí creo, por el bien de esta ciudad y por el bien de la vida política de este país, que si la Fiscalía avanza en investigaciones y deriva en el desafuero, Jorge Romero es uno de los personajes más corruptos que ha tenido como representante en la Ciudad de México. Gracias. Y ahora Cravioto. ¿Va a buscar la presidencia del Senado, senador? No voy a buscar la presidencia del Senado. Hay 2 compañeros que han estado platicando con los compañeros de Morena, el senador Armenta y el senador Narro. Ya tendremos nuestra plenaria del grupo y yo diría que no se cierra solo en ellos 2 la posibilidad de encabezar la mesa directiva del Senado. Ya se aventó al ruedo. Pero yo sí me descarto. Ya se aventó el ruedo Gabriel García. ¿Quién es su gallo? ¿Gabriel García ya se aventó? Sí. Bueno, pues también qué bueno que Gabriel García también ya alzó la mano y seguramente habrá otros compañeros, probablemente en lo que resta de la semana y la próxima semana haya más compañeros. Yo lo que les dije, porque ya platiqué tanto con Narro como con Armenta, que para mí, y lo digo a título muy personal, no como vocero del grupo parlamentario, para mí tiene que haber 2 características muy importantes de quien encabece la mesa directiva. Primero, que genere
un contrapeso en las decisiones del Senado de la República quien esté en la mesa directiva y que genere equilibrios en este Senado de la República. Ese es un tema, espérame tantito. Y el segundo tema que yo pedí, que quien sea el presidente del Senado sea alguien que nos acerque al titular del Ejecutivo Federal. Es importante que el Senado de la República tenga más interlocución con el titular del Ejecutivo Federal, que no se ha dado en los últimos años y que yo creo que esas dos características tiene que tener quien encabece la mesa directiva del Senado. Una precisión, un contrapeso a la Junta de Coordinación Política, ¿a eso se refiere? Un contrapeso no solo a la Junta de Coordinación Política, que sí, he de decir que la Junta de Coordinación Política se ha extralimitado, por ejemplo, con el caso de Veracruz y ahora con el caso de esta comisión que quisieron hacer para discutir la estrategia de seguridad del gobierno federal. Sí creo que tiene que tener muy claro qué responsabilidades tiene la Junta de Coordinación Política y qué responsabilidades tiene la presidencia de la mesa directiva. Cada quien tiene responsabilidades y tienen que asumir sus responsabilidades los dos órganos de dirección de este Senado de la República. ¿Y entonces quién es su gallo? No, primero hay que esperar a ver si alguien más no alza la mano, pero ya dije las dos características principales que yo vería en quien conduzca los trabajos del próximo periodo ordinario. Les pregunta ahora Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Algo muy breve, 3 cuestiones muy breves. A partir de este tema, ¿se mantiene la unidad en la bancada? Sí. ¿O insistirán en que haya una remoción del senador Ricardo Monreal? No, hay mucha unidad en la bancada. Vamos a tener nuestra plenaria los últimos días de este mes. Hay unidad. Queremos respaldar los temas fundamentales que mande el presidente de la República. Queremos sacar bien el próximo periodo y no va a haber sobresaltos en la bancada de Morena. No tiene por qué preocuparse Monreal, entonces. No. Okay. Bueno, hay debate al interior y sobre todo en las posturas políticas, y ahí sí hay distintas posiciones en muchos temas, pero las diferencias en un grupo parlamentario tan numeroso y tan importante como el de Morena, pues se dan en la mejor de los tratos entre todos los senadores y senadoras. De acuerdo. Otras 2 cuestiones en relación a los otros temas. Si con esta misma vehemencia quieren denunciar a los del PAN, a Jorge Romero, pues hay que se investigue, ¿no? Pero también van a pedir que se haga justicia en el caso de Delfina Gómez, ¿no? O de Laida Sansores, que ha caído en desacato y que está filtrando espionaje telefónico que es ilegal. Si van a pedir también que se castiguen esas acciones en las que han incurrido ellas. Y claro, Delfina Gómez, hay señalamientos muy contundentes de que les ha quitado dinero a los trabajadores. No, pero ya hubo una resolución del Instituto Nacional Electoral y no la imputan a ella, en el caso de Delfina. Y en el caso de Laida, he venido escuchando a varios expertos hablando del tema, y me parece muy interesante cómo ante actos tan claros de corrupción del presidente nacional de un partido político nacional, diputado federal, no nos concentramos en esos temas y queremos ahora sí que al mensajero cargarle todo. No, hay que hablar de los actos de corrupción de Alito Moreno, que hay ilegalidades en ambas partes, que es un impresentable. Como se tiene que denunciar una cosa, se tiene que denunciar la otra. No, yo no defiendo ni al priista ni al panista, a ninguno. Pero sí, hay ilegalidades, ya ha caído en desacato Laida Sansores. Bueno, y de Delfina Gómez sí hay señalamientos muy concretos sobre que les quitó el 10% a los trabajadores. Ya hay una resolución y no la implican a ella. Hasta donde tenemos entendido los señalamientos del INE y del Tribunal Electoral son de que sí cometió ilícitos. No, la resolución no la implica a Delfina. Ahora otra cuestión en relación a la Ciudad de México. A ver. El cobro de derecho de piso está ya desbordado. Nada más te voy a hacer una
ahondar en la respuesta que dio el senador Cravioto. Yo creo que es importante que desde el periodismo haya un poco más de rigor. Si no es lo mismo lo que estamos denunciando, que es una red de corrupción inmobiliaria en manos de autoridades, de directores, y que ha costado incluso la vida de la gente. Estamos a unas semanas de recordar los sismos de septiembre de 2017. Hubo gente que falleció por esa corrupción inmobiliaria. No es lo mismo eso que estamos denunciando que acusaciones que ya están desmentidas por la autoridad electoral respecto a lo que mencionas de Delfina, y también que Laida Sansores, con los audios que tiene, lo que está evidenciando es la corrupción en manos de un dirigente partidista. Pero son y de un ilegales, diputado es espionaje federal. telefónico. Bueno, Ella lo ha reconocido. Habrá que ver las autoridades que ella no ha reconocido que son ilegales, ella lo tiene, y como gobernadora, pues yo me imagino que teniendo horas y horas de audios, pues ella, con lo escandaloso que ha sido, me parece lamentable que en este país se haga más ruido sobre audios que tiene una gobernadora que sobre el contenido de los audios que vincula la corrupción de un personaje político. Entonces, nada más hacer esa precisión, no es lo mismo el cártel inmobiliario que lo que se le trata de acusar a Delfina y a Laida, y no es lo mismo. Sí, también Tlali, es que así lo como hace pides esto. rigor periodístico, también pedimos apego a la legalidad. Por eso. En ambos casos. Estamos hablando, lo que ahorita estamos denunciando del PAN y el cártel inmobiliario responde a una serie de investigaciones de la Fiscalía. Lo de Laida y lo de Delfina, tú dime dónde hay alguna acusación, alguna resolución que las acuse de lo que estás diciendo. Lo de Delfina ya es viejo y ya está juzgado. No, no está juzgado. Sí, no ya está juzgado. No, claro que no. Sí, ya nada más brevemente. El derecho de piso, ya que están hablando de un ilícito de los panistas, pero la sociedad está sometida por los delincuentes por el derecho de piso. Incluso recientemente acaban de asesinar una pareja de comerciantes ambulantes. Eso ya tiene que ponerse un alto. ¿Qué van a hacer para poner un alto a esta situación? Porque ya está desbordado, incontrolable. Muchas gracias. Va a contestar el diputado Carlos Cervantes porque él está en la comisión respectiva. Sí, mire, esto que usted comenta, el tema del derecho de piso, extorsión y demás, en el último informe que dio la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya se ve una disminución de estos delitos. Son delitos también que no son de ahora, son delitos que se vienen arrastrando y que hoy están bajando, si usted revisa los datos que dio la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces me parece que no es un tema por otro, estamos hablando de que en la Benito Juárez se está destapando un tema de corrupción muy grave que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, porque ya hay involucrados negocios, empresas que fueron favorecidas al amparo de una administración. Por eso, sí, pero lo que pasa es que pareciera que todo lo demás sí es importante y esto no. Este es un tema que apenas está empezando. Hay otros temas que ya siguen un proceso, que ya se están judicializando y que no nos toca a nosotros como legisladores decir es culpable o no es culpable. Lo único que estamos pidiendo es que las investigaciones vayan a fondo y que salga a la luz lo que tenga que salir. Eso es lo que estamos pidiendo como legisladores. No estamos juzgando aquí a nadie ni nos corresponde. Sí. Sí. Sí, con mucho gusto le hacemos llegar el informe, el último informe de la Secretaría para que lo tengan ahí. La siguiente pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal, senadora? Senador, buena tarde. Pues finalmente nosotros también cubrimos jefatura de gobierno en la Ciudad de México, somos Fuente Capitalina. Este tema se ha tocado en 2 o 3 conferencias ya de la jefa de gobierno en esta semana, entre ellos el que se va a extender, se puede extender la investigación a otras alcaldías, alcaldía Cuauhtémoc, en el caso también de alcaldía Tlalpan. Es preguntarles si este punto de acuerdo incluye también esto, senador Cravioto o senadora Citlali. Sí, lo que incluye es que se investigue con base, o que se abra una comisión con base en las investigaciones de la Fiscalía. Evidentemente, si la Fiscalía amplía sus investigaciones a otras alcaldías, que como lo hemos dicho, en la degradación del PRD, en la última etapa del gobierno de Miguel Ángel Mancera, muchos de los alcaldes perredistas estaban ligados a esta red de corrupción. Yo misma en Iztacalco lo denuncié. Y bueno, por supuesto, al abrir esta comisión, pues estaremos
en constante comunicación con la Fiscalía para tener estas investigaciones ampliadas, así es de que no descartamos que pueda extenderse a otras alcaldías. Se lo comento porque, bueno, si no me recuerdo fue Contralínea la que sacó este tema de que se va a extender la investigación a otras alcaldías. Es reiterarle, bueno, también aquí están los diputados locales, si también esta comisión pudiese incluir esto o qué otros puntos podría incluir, diputado. Miren, no es un tema de incluir alcaldías por incluir, tampoco es un tema de persecución política, que quede claro. Las mismas investigaciones nos van a ir llevando hasta dónde está permeando todo este tema que hemos denominado del cártel inmobiliario. Y si probablemente, porque hay indicios, pero no nos consta, se está investigando de que también en otras alcaldías como Álvaro Obregón hay casos, pero esos tendrán que ser investigados y vinculados sobre todo. Obviamente nosotros como diputados locales sí estamos por observar el proceso y que se amplíe hasta donde las investigaciones lo lleven. No estamos hablando de señalar a ningún alcalde en concreto, sino es la investigación la que nos va a llevar a ese tema. Muchas gracias. Aquí un poco aclarar, hoy la compañera senadora Citlali presenta este punto de acuerdo que se suma también a un punto de acuerdo que ya se aprobó la semana pasada en el Congreso de la Ciudad para crear esta comisión especial de seguimiento y que ahora pues ya toca la Jucopo después de que turnen sobre estos dos puntos de acuerdo, tanto el aprobado la semana pasada como este que ahora pase en el Senado, que ya esperamos en breve sesione la Jucopo para la creación, determinar el número de integrantes, el periodo que tendrá esta comisión y todo lo que siga. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se suma la senadora Verónica Camino, el senador Gilberto Herrera, la diputada Indali Pardillo y la diputada María Eugenia Hernández, y el diputado Rosendo. Y la diputada María Eugenia, nosotros terminamos con nuestro tema, pero ella va a presentar una denuncia por el asesinato de un médico cubano y extiende la invitación a nuestros compañeros para acompañarlo. Buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación. Y hablando de investigación y hablando de entregar cuentas cabales y transparentes, el asunto que deseo abordar es el relativo al asesinato de Ernesto Oliva Alegra, joven médico de origen cubano, ocurrido el pasado 12 de agosto en Ecatepec, Estado de México. El acto criminal se llevó a cabo al interior de un hospital y cobró la vida de 2 mujeres, además de la muerte del médico cubano. Es decir, se trata de un acto de violencia que por desgracia se repite una y otra vez en el Estado de México y que quedan en la impunidad. Antes de entrar a los detalles, es importante mencionar que todas las autoridades competentes asuman su responsabilidad para brindar seguridad a la población, en particular para garantizar la integridad y la vida de las personas, que es lo más preciado que tienen. En el Estado de México existe el reclamo de mayor seguridad y es el momento que los gobiernos estatales, en este caso Alfredo del Mazo Maza, se comprometa de verdad a proteger a la gente, que multiplique sus esfuerzos y los recursos necesarios para garantizar la seguridad pública. En el caso de los homicidios como el del médico Ernesto Oliva, de origen cubano, y las 2 mujeres son del fuero común, por lo tanto deben ser prevenidos, investigados y sancionados por las autoridades competentes del Estado de México, en este caso. Definitivamente es indispensable que el gobernador muestre más disposición a coordinar esfuerzos con el gobierno federal para brindar paz y seguridad al pueblo. Es evidente que el gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo combatiendo las causas de la delincuencia y fortaleciendo las bases jurídicas e institucionales necesarias. Sin embargo, insisto, casos como el del médico de origen cubano asesinado ilustran cabalmente que hace falta que los gobiernos locales cumplan plenamente sus tareas en materia de seguridad, de profesionalización de las policías, de depuración, de prevención, etcétera.
Lo que sabemos al momento es que el médico Ernesto Oliva Alegra falleció tras el ataque que realizaron hombres armados en un hospital privado en la colonia Tierra Blanca, en Ecatepec. Los primeros reportes indican que el médico fue atacado alrededor de las 3 de la mañana cuando 2 hombres armados ingresaron a las instalaciones del hospital y asesinaron a las víctimas. Junto al médico Ernesto Oliva también murieron una enfermera y una mujer, quien era paciente del hospital. Como podemos observar, la forma en que se perpetró este acto criminal denota que los criminales saben que habría impunidad. De otra forma, no se atreverían a entrar a un hospital y asesinar con toda tranquilidad. Al día de hoy, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han señalado que el médico cubano no era objetivo de la agresión, pues los atacantes llegaron buscando a una paciente. Trascendió que los sujetos preguntaron al portero del lugar y al notar al médico y enfermera que atendían a la mujer que buscaban, comenzaron a dispararles. Nuevamente esto ilustra que los agresores no tuvieron empacho en disparar contra quienes tuvieron la mala suerte de estar en su camino, porque saben que seguramente no recibirán castigo alguno. Cabe comentar que el médico fallecido no formaba parte del grupo de médicos cubanos contratados por la Secretaría del Estado mexicano. Ha aclarado que Ernesto Oliva Alegra llevaba 3 años residiendo en México. En conclusión, este condenable acto criminal no debe quedar en la impunidad, porque cobró la vida de 2 mujeres a través de una agresión artera y de un ciudadano de un país hermano que estaba cumpliendo la generosa profesión de médico en nuestro país. Las autoridades del Estado de México deben investigar este crimen con perspectiva de género para determinar si la muerte de las 2 mujeres puede tipificarse como feminicidio. Exigimos al gobierno de Alfredo del Mazo el pronto esclarecimiento de este crimen y el castigo ejemplar a los agresores. A la vez, exigimos que el gobernador despliegue una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de la población mexiquense en los delitos que son del ámbito de su competencia. Igualmente, es importante que el gobierno del municipio de Ecatepec revise y fortalezca sus mecanismos de protección para inhibir la comisión de este tipo de delitos. No debemos bajar los brazos en la lucha por la paz y la seguridad, pero en esta lucha ya es hora de que las autoridades locales, estatales, asuman su responsabilidad plenamente. Y aquí ya se aprobó un punto de acuerdo para que usted, gobernador Alfredo del Mazo, nos diga cómo ha ejercido el presupuesto para la seguridad de los mexiquenses. ¿Qué cuenta nos entrega, señor gobernador, Estado de México, cuando tenemos una primera entidad en extorsiones? En el 2021 se concentró el 36% de los ilícitos. Desde aquí hago un fuerte llamado al gobernador del Estado de México para que nos dé cuentas claras al respecto en este tipo de acontecimientos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Una muy breve comentario. Solamente hacer la explicación que se trata de lamentable asesinato de un médico de ascendencia cubana que ya tenía al menos 3 años radicado en nuestro país y que no, insisto, que no forma parte del grupo de médicos que están en un intercambio entre el Estado mexicano y el Estado cubano, en un intercambio humanitario de médicos. No forma parte de esa delegación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias a ustedes.